¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Te has hecho esa pregunta? Esa es una pregunta fundamental que todos nos deberíamos hacer. En Hechos capítulo 16, el carcelero de la ciudad de Filipos le preguntó a Pablo y a los hermanos: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Para encontrar la respuesta a esa pregunta, te invito a que me acompañes en esta miniserie de 7 videos donde vamos a descubrir en las páginas de la Biblia esa respuesta. Soy Gersaín Gómez y te doy la bienvenida a mi canal. Y lo primero que debes de saber acerca de esto es que hay un plan divino para la salvación del hombre. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y Efesios 3, 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo dice aquí en este texto que la iglesia es el plan de Dios desde la eternidad para redimir y rescatar al hombre del pecado, para la salvación del hombre. La iglesia es parte de ese plan y la iglesia es eterna, de modo que ese plan también es eterno de parte de Dios. En primer lugar, debes saber que la salvación la ofrece Dios a causa del pecado. El pecado nos condena, el pecado nos separa y nos aleja de Dios. Entonces Dios nos ofrece la salvación para librarnos de esa condenación que causa el pecado. Romanos 3:23, mire lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de modo que el pecado nos ha traspasado a todos y a consecuencia de ese pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, en otras palabras, estamos en condenación. La condición del hombre, de todo ser humano, es que es un pecador y por eso está destituido y desligado de Dios. Romanos 6:23, mire lo que dice también. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, Dios es bueno y Él mismo no quiere que nadie perezca. Hechos 17, 30 y 31. Mire lo que dice este pasaje. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos, al haberlo levantado de los muertos. Y 2 de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios mismo no quiere que nadie perezca, por eso nos está llamando al arrepentimiento, nos está llamando a venir a Él. Sin embargo, también Dios es justo. Él ha dicho que la paga del pecado es muerte y el hombre, por lo tanto, debe pagar por ese pecado. Pero Dios, en su infinita misericordia y amor, designó a alguien a pagar ese precio del pecado de la humanidad, muriendo en sacrificio, en un sacrificio en la cruz. Ese alguien es Jesús. A eso se le conoce como las buenas noticias o, en una palabra, el Evangelio. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, Dios ha puesto a alguien en propiciación, y la palabra propiciación es el medio de lograr ese perdón a través de un sacrificio expiatorio. Ya sabemos todos que ese sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz. Eso es el Evangelio, las buenas noticias de que alguien pagó el precio de tu pecado y el mío.
Para aclarar un poquito acerca del Evangelio con la Biblia, vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Mire, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El apóstol Pablo está aclarando que es el Evangelio que le predicó a los hermanos en Corinto y que ellos recibieron y aceptaron y obedecieron. Y 1 de Pedro capítulo 1 versículos 22 al 25 dice el apóstol lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, que los hermanos fueron purificados, fueron salvados cuando obedecieron a esa palabra, y que dice Pedro que esa palabra es el Evangelio. Entonces, el Evangelio simplemente significa buenas noticias. Estas noticias tienen que ver con tu salvación. ¿En qué consisten esas buenas noticias? Número 1, que Cristo murió por ti y por mí. 2, que fue sepultado. 3, que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Así que las buenas noticias entonces para ti y para mí son que Cristo ya pagó el precio de tu pecado. 2, que ya no tienes que ser condenado. 3, que Dios te invita a tener una relación especial con Él. Y 4, lo único que a ti te corresponde hacer es creer en estas buenas noticias y creer en el autor de esas buenas noticias, en Dios y en Jesucristo. Efesios 1:13, vamos a ver qué dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Los hermanos en Éfeso recibieron el Evangelio, se les predicó el Evangelio y creyeron en él. Pero cuando hablamos de creer aquí, hablamos en el contexto bíblico. ¿Qué significa la palabra creer? Eso lo vamos a ver en un video posterior. Ahora bien, si tú dices que esto no es para ti y que tú no eres un pecador o quizá no te sientes tan pecador, ya leímos un texto en Romanos capítulo 3 versículo 23 donde dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de modo que delante de Dios no hay un solo pecador. El apóstol Pablo también allá en Romanos 3, un poquito antes de este versículo, dice: no hay ni un justo, no hay ni siquiera uno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, todos se apartaron de Dios, no hay temor en el corazón de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú dices que tú no eres pecador, para Dios no hay un solo justo, y por eso todos debemos ser justificados delante de Dios, y Él ha puesto el medio para ser justificado, el cual es Jesucristo. Ahora sí, vamos a contestar más de lleno esta pregunta original. ¿Qué tengo yo que hacer para ser salvo? ¿Qué pasos debo de seguir? En la Biblia encontramos 7 pasos para alcanzar la salvación. No para ganar la salvación, sino para alcanzar la salvación. La salvación no la ganamos, lo vamos a ir estudiando poco a poco. 7 pasos. El primero es buscar a Dios. El segundo es oír, por supuesto, de Dios, su palabra. Número 3, creer en el Salvador Jesús. Hablamos de creer, pero vamos a ver qué conlleva creer. El cuarto paso es arrepentirte, es decir, cambiar tu mente, cambiar tu corazón y cambiar tu actitud. Número 5 es confesar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Número 6, bautizarte, es decir, ser sumergidos o nacer de nuevo. Y número 7, perseverar, ser fiel toda tu vida. Te invito a que me acompañes en este viaje por la Biblia, donde vamos a descubrir estos 7 pasos que nos llevarán a la salvación. Gracias por tu atención. Espera el siguiente video donde vamos a hablar acerca del primer paso, que es buscar a Dios. Deseo que Dios te bendiga y deseo que ahora sí te hagas esa pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Hasta pronto.